quiero saber cómo calificas las declaraciones de Carsten Breuer, es el jefe de las Fuerzas Armadas alemanas, que dice que vencerían a Rusia, que si Rusia ataca el flanco oriental europeo, pues que podrían repeler los ataques rusos y que acabarían con las tropas de Putin. Desde luego, cuando, bueno, en apenas 24 horas va a tener lugar el segundo aniversario de la guerra, no son palabras ni mucho menos que intenten calmar tensiones, más bien lo contrario, que desde luego desde Alemania ya hace tiempo que vemos mensajes de este tipo, desde prácticamente toda Europa, Jesús. Definitivamente intentan legitimarse en el gobierno de la administración de Olaf Scholz, se saben débiles, se saben prácticamente repudiados por la mayor parte de su población, porque de acuerdo a las últimas encuestas de aprobación de la gestión de Olaf Scholz, únicamente el 14% de la población piensa que está haciendo las cosas más o menos bien. Entonces, ¿qué necesita? Desde un enfoque orwelliano, lo que requiere es crear en el subconsciente de la gente o en el consciente colectivo de la gente que existe una amenaza mayor que hace indispensable su liderazgo en el frente del gobierno alemán, y ese otro significativo pues es Rusia, y ese otro significativo no solamente amenaza al gobierno de Scholz, sino a toda la población alemana, la cual entonces debiera cohesionarse en torno al liderazgo de Scholz. En ocasiones vemos a Boris Pistorius, lo vemos diciendo: tenemos el peor ejército de la historia alemana, tenemos un ejército que no resistiría ni una invasión de una semana, tenemos tanques y tecnología militar sumamente obsoleta, que no resistiría una amenaza en ningún sentido de un ejército fuerte, real. No es en este momento el ejército de Alemania ni siquiera uno de los 3 mejores de Europa, aunque es el 5.º lugar, de acuerdo a lo que dice el Centro de Estudios para la Paz de Estocolmo, el CIPRI, que sí es el que invierte a nivel mundial, el 5.º que más invierte, pero invierte alrededor de unos 52.000 millones de dólares, superado por países como Arabia Saudita, la India, la misma China o Rusia. Y esto no significa, no se traduce en que tenga un ejército mejor equipado. ¿A qué juegan los liderazgos alemanes? Bueno, primero, a recuperar esa legitimidad que van perdiendo ante la gente. Decía Max Weber, la legitimidad es la percepción de un colectivo del derecho de alguien a ostentar autoridad en la medida que cumple con el deber ser, pero también que cumple con el bienestar. Y es tan importante la legitimidad porque rompe resistencias antes de que éstas se presenten. En Alemania hemos estado viendo agricultores, hemos estado viendo huelgas de transportistas y de otros gremios porque requieren de subsidios para compensar los procesos inflacionarios y la elevación de los costos de la vida, no solamente en lo económico, sino también en ámbitos cotidianos. ¿Qué dice Olaf Scholz? Todos tenemos que ajustarnos el cinturón, vienen tiempos difíciles, pero después, de manera incoherente, anuncia así, tranquilamente, 7.000 millones de euros para el 2024 para Zelensky. Vemos a Scholz sumamente activo, tratando de torcerle el brazo, que ya lo logró, al primer ministro de Hungría, a Viktor Orbán, para amenazándolo con sacarlo, digamos, de las votaciones que requiere la Unión Europea de forma unánime para que se apruebe un presupuesto multimillonario de 50.000 millones de euros, que ya sucedió. Y entonces la gente lo que está observando es que mientras se eleva el costo de la vida cotidiana y cuando les quitan apoyos directos a esos contribuyentes de impuestos y cuando ellos reclaman cierto derecho a tener también gozo del usufructo de esto, digamos, de esta concentración de dinero, el gobierno dice no hay dinero, pero después lo ven derrochando cantidades impresionantes de dinero en la guerra. Y entonces, bueno, la gente dice, esto no es coherente, esto no es normal, y por lo tanto viene la resistencia, que una resistencia es más cara, más costosa, y no siempre es seguro de que vaya a resolver un problema. Me parece que están dando patadas de ahogado, me parece que lo que intentan entonces ahora es aferrarse a esos pocos cotos de poder que tienen, y me parece también, o por lo visto en estos 2 años de guerra, que Alemania es uno de los países que más ha perdido en materia de soberanía, y que si no hacen algo urgente, eso se les va a desplomar pronto, Sergio. Bueno, pues desde luego estamos acostumbrados ya a estos mensajes, Emiliano, pero quiero saber qué piensas tú, sobre todo teniendo en cuenta, bueno, pues que dice que la OTAN acabaría con Rusia, pero de momento en Ucrania no lo han conseguido. Es verdad que no se sabe hasta qué punto, bueno,
de momento no se puede saber hasta qué punto estén interviniendo en este conflicto, pero es desde luego, bueno, pues una declaración un poco controvertida, ¿no?, por parte de Alemania. No sé cómo lo ves tú, Emiliano, y también qué parte de razón puede tener en este caso Breuer. Bueno, creo que es bastante exagerado y peligroso hacer ese tipo de afirmaciones, porque todos somos muy conscientes que Putin ya movió armas nucleares tácticas y, por lo tanto, eso de que acabarían con el ejército ruso en 2 días no se lo cree nadie, ni nosotros, ni siquiera con el apoyo de Estados Unidos. Además, ese escenario significaría ya estar en guerra mundial. O sea, que más vale que contengan un poco sus lenguas, porque precisamente Putin no es una persona a la que se le pueda lanzar órdagos, y de hecho ya ha movido algo, porque Bielorrusia está empezando a molestar a sus vecinos desde el punto de vista de generar ciertas tensiones fronterizas también, que en el fondo Bielorrusia depende de Rusia. Entonces, bueno, quizás hay una parte que sí que tiene que ver con lo que ha señalado Jesús, que es: nosotros vivíamos tranquilamente, Europa quiero decir, vivía tranquilamente del gasto presupuestario de Estados Unidos manteniendo la OTAN, eso se cortó el grifo con Trump, y a partir de ahí pues surge el compromiso por parte de los países europeos de llegar al 2% del PIB en mantenimiento de los gastos operativos de la OTAN. ¿Qué significa esto? Que hay que recortar partidas, y precisamente Alemania no se encuentra en su mejor momento de desarrollo económico, con crisis importantes, con un crecimiento económico muy ralentizado, y por lo tanto destinando parte de esos recursos públicos al sostenimiento militar del propio ejército o defensa alemana, más la ayuda a Ucrania, que recordemos que la semana pasada firmó un acuerdo bilateral de apoyo de seguridad con Alemania. Entonces, bueno, yo creo que también se trata de generar en el colectivo social la necesidad de mantener esos gastos militares como una de las prioridades de cualquier gobierno, no solamente de Alemania, sino de las repúblicas bálticas, etcétera, etcétera, en un intento de decir, bueno, si no hacemos esto, nuestro amigo ruso, el oso ruso, está ahí al lado, y puede ser que en un momento dado, cuando acabe la operación con Ucrania, que ya veremos cómo termina, pues el siguiente paso no sería Alemania, pero sí puede ser alguna de las repúblicas bálticas, donde también hay importantes minorías que quedan de origen ruso, o Moldavia. Entonces, bueno, pues se trata de mantener esa situación de miedo para mantener un poco la tensión social, y que por lo tanto esas medidas dirigidas a incrementar gasto en defensa pues se reduzca, porque, como sabemos todos, tradicionalmente Europa había sido bastante reacia a incrementar los gastos en defensa, y por lo tanto hacer más partidas en lo que conocemos como la Euro. Otras partidas que no siempre nos ha interesado más que el puro gasto militar, y ahora nos vemos abocados a incrementar ese gasto militar. Pero en todo caso es poco aconsejable mantener esa, digamos, esa versión de incrementar o subir el nivel, digamos, de diálogo agresivo con Rusia, porque no solamente lo ha dicho el ministro, o sea, el general alemán, también lo está diciendo el ministro de Asuntos Exteriores estonio, que permanentemente está amenazando con ese peligro para Rusia. Entonces, bueno, convendría que tanto los estadounidenses como los europeos pues tratemos de aminorar el nivel bélico en nuestro lenguaje, que no nos conviene a nadie. ¿Cómo lo ves tú? Como bien está explicando Emiliano, quizá no sea el momento para sacar pecho, ya no solo de Alemania, sino seguramente de toda Europa, ¿no? Bueno, la verdad es que, por decirlo en una expresión castellana, a mí me parece una salida de pata de banco, o sea, no sé, una bravuconada, una formulación muy extemporánea de, primero, ni de dónde está, ni a quién está hablando. O sea, no sé, está desubicado, ¿no? Yo con todo este tipo de cosas, a mí me queda la duda. Es decir, yo mi percepción es que Rusia va ganando la guerra y que va a llegar un momento en el que va a decir hasta aquí, si queréis seguimos negociando o lo que sea, ¿no? Y se va a parar la guerra en cualquier momento. Pero por otro lado tengo la percepción, con este tipo de declaraciones, que es que vamos hacia otra nueva etapa de la guerra, y entonces ya no estaremos en una guerra entre Rusia y Ucrania, sino que ya esto se desborda, ¿no? Entonces, de manera horizontal y también, por supuesto, de manera vertical, es decir, se expande por sus fronteras, es decir, rompe esas fronteras. Ya los ataques ya no van a ser solo en Ucrania y en algunas partes de Rusia, sino que ya vamos a utilizar otro tipo de armamento, que, pues eso, armas nucleares tácticas. Ya va a ser un enfrentamiento directamente entre la OTAN y Rusia.
supongamos que es un enfrentamiento entre la OTAN y Rusia. Bueno, pues aún así, con los americanos detrás, pues bueno, a lo mejor es verdad que bueno, algo pueden afrontar, algo pueden hacer frente a los rusos. Pero vamos a ver, dicen por ahí que Rusia no es tan fuerte como se teme, ni tan débil como se piensa. Rusia no es tan fuerte como se teme, ni tan débil como se piensa. Y esto en gran parte es verdad. Es decir, aquí hay mucha gente, muchos medios de comunicación, muchos analistas que describen a los militares rusos peleando o luchando simplemente con discursos, o con un palo, o con, yo qué sé, una espada, no sé, es decir, algo totalmente fuera de la realidad, negando la evidencia que es que tienen misiles hipersónicos y que si les interesa un objetivo militar, tiran esos misiles hipersónicos y no los normales que no pueden ser derribados con los drones, ¿eh? Entonces, cuando detectan una reunión de oficiales de la OTAN en suelo ucraniano, mandan misiles hipersónicos, que hasta el momento pues no los han derribado. Y la única manera que tienen de derribarlos es tocando el objetivo, ¿no? Esa es la única manera de derribarlos hasta donde yo he visto que tienen en Ucrania, ¿no? Entonces, pues bueno, en fin, no hay que minusvalorar, no hay que menospreciar, no hay que minusvalorar al enemigo, no hay que minusvalorar a Rusia, por supuesto. Tampoco los rusos, y esto yo creo que sí que son conscientes de ello, no pueden menospreciar a los ucranianos y decir, bueno, aquí nos planteamos tomar una ciudad y la tomamos en 2 días. Yo creo que no, yo creo que ellos son conscientes de esto y dicen, bueno, vamos a planificar paso a paso, 2 pasos adelante, 1 atrás, reforzamos, etcétera, ¿no? Pero de luego este tipo de declaraciones, ya digo, incluso teniendo en cuenta que Estados Unidos apoyara a Ucrania, ya digamos enviando hombres, todo su armamento, en fin, no es tan fácil. Es decir, Rusia, de verdad, que no son de cartón piedra las cabezas de misil que tiene. A lo mejor algunas cabezas de misil que tiene sí que son de cartón piedra, no hay que desechar esa idea, pero desde luego no, ¿vale? Hay que dar por supuesto que son de verdad. Eso por un lado. Es decir, Rusia está suficientemente armada como para hacerle frente a Estados Unidos y a la OTAN. Salvo que Estados Unidos tenga una arma secreta, que son las armas láser, por ejemplo, que se están desarrollando y que, bueno, a lo mejor ahora, justo este año, nos llevamos una sorpresa y ya las han desarrollado tanto que, vamos, esto va a parecer el escenario de la Guerra de las Galaxias. Pues puede ser, ¿vale? Pero a lo que yo iba es, dando por supuesto que Rusia puede hacer frente y parar un poco, aunque sea un poco, a la OTAN, es un error pensar que Rusia está sola en esto. Si comenzase una tercera guerra mundial a lo bruto ya abiertamente, vamos a ver, nadie respaldaría a Rusia, nadie entendería que las actitudes de la OTAN, de los países occidentales, son realmente una amenaza para la seguridad global. Nadie lo entendería así. Una cosa es que yo no lo entienda, porque como yo vivo en España, yo digo, bueno, pues la OTAN, España es un país de la OTAN, pues bueno, pues aquí podemos estar. Y otra cosa es que hay países en el mundo que entienden, más legítimamente o menos legítimamente, eso da igual. La cuestión es que hay países, esto es objetivo, hay países en el mundo, hay gobiernos en el mundo que entienden que todos estos movimientos de la OTAN que ya está haciendo la OTAN no son legítimos, no son aceptables y que, por supuesto, si se abre la caja de Pandora, se abre para todos. Y entonces, Estados Unidos nunca ha sido bombardeado en su territorio, hasta ahora. Lo único que han sufrido ha sido el 9/11. Vale, el 9 de septiembre, vale. Si añadimos Pearl Harbor, pues también Pearl Harbor. Pero lo que es atacar San Francisco, Dallas, Detroit, Denver, Nueva York, Washington, Miami, ¿por qué no? ¿No? Entonces, yo me contendría, que esta es la palabra, la contención, ¿no? Yo me contendría mucho de abrir, yo no abriría esa caja de Pandora, porque cuando abres la caja de Pandora ya pierdes el control de la situación. Si la situación se desborda, si hay una escalada, ya digo, horizontal, hay una escalada inmediatamente después, escalada vertical, y ya
esto no hay quien lo controle y nos tocará sufrirlo a todos los demás. Yo creo que todos, espero, por eso digo, espero que todos estemos con los frenos bien puestos, porque entrar en ese otro escenario sería algo muy irresponsable. Y hay que tener en cuenta una cosa, que los países que no son democráticos no son responsables ante sus poblaciones. Pero los países que son democráticos sí que son responsables ante sus poblaciones. Y si nos arrastran a la guerra, pues eso tendrá sus consecuencias. Y una última cosa, antes de dejarte la palabra, Sergio, estoy abusando de mi tiempo, es que esto no son solo declaraciones altisonantes o salidas de pata de banco o lo que sea. Es que desde julio del año pasado, desde 2023, hubo una reunión en Vilnius, pues ya han pasado más de 6 meses y yo no le había prestado suficiente atención, pero en las últimas semanas me está preocupando mucho lo que estoy leyendo, porque no sé si se acordarán ustedes que en enero Rishi Sunak viajó a Kiev y firmó un documento. Ese documento era un acuerdo de seguridad y cooperación, de cooperación en materia de seguridad y defensa con Ucrania. Es decir, que si el Reino Unido era atacado por alguien, pues Ucrania salía en su defensa y viceversa. Si Ucrania era atacado por alguien, vaya usted a saber quién, ¿verdad? Nadie se puede imaginar en quién estarían pensando, pues el Reino Unido estaría obligado a defender el territorio ucraniano. El mismo documento en la cumbre de Vilnius de julio de 2023, es un documento de 1,5 páginas en el que son unos puntos esenciales en el que viene esto, ¿no? Ese documento se recoge en la cumbre del G7, se recoge en la cumbre de la OTAN de ese mismo día, en ese mismo sitio, en Vilnius, y luego se van a ir firmando bilateralmente, es decir, Ucrania con Reino Unido, Ucrania con Alemania. Esto pasó el viernes pasado, Ucrania con Francia durante la Conferencia de Seguridad de Múnich este sábado pasado, ¿no? Entonces, para mí, esto es preocupante, porque si uno se lee cuidadosamente, ya no la declaración de Vilnius, sino estos acuerdos de cooperación que son ley, digámoslo así, porque son acuerdos bilaterales de país a país y por los acuerdos por los cuales esos países se obligan, digamos, estarían obligados a cumplir esos compromisos. ¿Pueden ser mera palabrería? Pueden ser mera palabrería, no me extrañaría tampoco mucho, que te prometemos el oro y el moro y aquí no viene nada de nada. Bueno, pues podría ser. Pero si uno se atiene a la letra de lo que se ha firmado tanto por el Reino Unido como por Alemania como por Francia, pues es para echarse a temblar y digamos, y esto es la conclusión, se está trabajando para ir a la guerra y nadie está trabajando para conseguir la paz. Y esto es lo realmente grave. Pues Antonio, te añado otro más, porque Dinamarca ha firmado también hace apenas unas horas otro acuerdo de seguridad, lo ha anunciado el propio Zelensky, la primera ministra danesa también lo ha anunciado en las redes sociales, así que ya no solo son Reino Unido, Alemania, Francia, pues ya lo podemos sumar, en este caso también a Dinamarca. Vamos a hacer una pequeña pausa, hablabas Antonio de abrir la caja de Pandora, declaraciones desafortunadas, pues vamos a hacer nada, 2 segundos, 2 minutos y enseguida hablamos de las palabras de Biden, los graves insultos a Putin y también Zelensky, que está acusando a Putin de querer destruir la OTAN. 2 minutos y enseguida se lo contamos.